Hola a todos y bienvenidos a su canal Maestro Aguirre. En esta ocasión les traigo 40 curiosidades de este instrumento. La curiosidad más grande es que este instrumento tiene una infinidad de nombres, no solamente en México, sino en todo el mundo. En Estados Unidos se le conoce como alto sax horn, sin embargo en el Reino Unido se le conoce como tenor sax horn, en Alemania se le conoce como alt horn, y en México tiene un sinnúmero de nombres, desde los que destacan saxor, el más aceptable, saxorno, altitos, altos, armonías, charchetas, entre muchos más. Fue inventado en el siglo XIX. Aproximadamente en el año 1840 por Adolf Sax, quien también inventó el saxofón. Es parte de la familia de los sax horns, entre los que destacan el alto sax horn, también conocido como saxor, así como el barítono y el bombardino. No hay que confundir este instrumento con el fliscorno, también conocido como Fülgenhorn, que está afinado en si bemol. Este instrumento está afinado en mi bemol, es decir, cuando ejecuta la nota do, en los instrumentos no transpositores como el piano, se estaría ejecutando un mi bemol para igualar esta afinación. A pesar de ser inventados por Adolf Sax, los sax horns son más parecidos al fliscorno y a la tuba que específicamente a la línea de saxofones. En México a este instrumento se le conoce muy comúnmente como charcheta. Sin embargo, estuve investigando bastante y hasta el momento no he encontrado la razón principal por la cual le dicen charcheta. Si alguien lo sabe, por favor compártalo en la caja de comentarios. La palabra horn en español literalmente significa cuerno, es decir, este instrumento podría llamarse literalmente cuerno de sax. La traducción más aceptable de este instrumento al español es saxor, esto debido a que se escribe en inglés sax horn y si la H la volvemos muda como en el español, nos termina quedando la palabra saxhorn. Pero para una mejor pronunciación fue más cómodo llamarlo saxor. En otros lugares se les conoce como armonías, esto debido a que junto con la tuba llevan la línea armónica de las canciones. En algunas bandas filarmónicas he visto que la partitura de este instrumento la ponen como altos o altitos. Esto debido a que en Estados Unidos su nombre común es alto sax horn. Este instrumento está afinado en mi bemol al igual que el sax alto. Esto significa que todas las notas que lean en la partitura, tanto el saxor como el saxofón alto, van a estar afinadas de la misma manera y representadas de la misma forma en los pentagramas. Sin embargo, el sonido de este instrumento al lado del saxofón son sonidos completamente distintos. Tradicionalmente este instrumento se ocupa para bandas de viento, sobre todo bandas escolares en los Estados Unidos, orquestas en Europa. Sin embargo, en México tradicionalmente este instrumento era utilizado en música de banda sinaloense. En la actualidad este instrumento se está volviendo muy popular debido al avanzado éxito que ha tenido las canciones denominadas corridos tumbados, dentro del que destaca el tema Ella Baila Sola, primer lugar en Spotify, en el que este instrumento junto con la guitarra hicieron la línea armónica. También es muy común verlo en bandas militares de todo el mundo debido al sonido tan peculiar que hace al sonar. Este instrumento generalmente tiene 3 válvulas, aunque también en algunos lugares se puede encontrar ejemplares con 4 válvulas. Las válvulas sirven para modificar el flujo de aire en el instrumento. Como pueden ver, el aire, si no pasara por ninguna de las 3 válvulas, pasaría derecho, se iría al tubo principal que conecta con la campana del instrumento. Sin embargo, al ejecutar cada una de las válvulas, el aire se desvía por cualquiera de estas 3 válvulas que vemos aquí. Al igual que el resto de instrumentos que tienen un sistema de 3 válvulas, la válvula primera tiene el desvío de aire mediano, la válvula segunda tiene el desvío de aire más pequeño y la válvula tercera tiene el desvío de aire más largo. Aunque en teoría podría parecerse demasiado a un fliscorno, aquel instrumento está afinado en si bemol mientras que este está afinado en mi bemol. Otra diferencia es que el fliscorno apunta hacia adelante mientras que el saxor apunta hacia arriba. Es un poquito más semejante su sonido al de un corno francés que a un fliscorno. En las orquestas de renombre, por lo principal a los alumnos se les pide comenzar con este instrumento antes de pasar con instrumentos más grandes de la familia de los sax horns, como es el barítono o el bombardino. Aunque en México no lo tengamos muy en cuenta, este instrumento tiene varios solos bastante de tomar la atención. Es muy importante en orquestas de todo el mundo y está presente en la música de sobre todo Europa y América. Por si no lo saben, las voces humanas se catalogan dependiendo su rango tonal. Esto significa que alguien con una tonalidad de voz bastante baja se le puede llamar incluso bajo, de ahí sigue barítono, tenor y soprano.
En esta ocasión los instrumentos manejan un rango de notas bastante similar, por el cual este instrumento estaría ubicado entre un tenor y un soprano. Y por ese motivo es que en Estados Unidos a este instrumento se le conoce como alto sax horn. Como les había dicho en un punto anterior, este instrumento comparte el rango tonal con un sax alto. Sin embargo, a diferencia de ese instrumento que es de caña y de metal, este instrumento es de metal con una boquilla totalmente cónica. A pesar de ser de la misma familia del saxofón, este instrumento no es tan común como el saxofón, ya que se ocupa en música de todo el mundo, sobre todo en el jazz. En México se ocupa mucho para la cumbia y la música norteña con saxofón. Aunque en teoría este instrumento podría parecerse un poquito en sonido al corno francés, difiere bastante. El corno francés tiene un sonido muy diferente, su sistema de válvulas es totalmente diferente y la postura del pabellón también es totalmente diferente. Al igual que muchos instrumentos de metal, se pueden utilizar sordinas o técnicas con la mano para modificar levemente el timbre del instrumento. Hay quienes también a este instrumento le llaman trompa en mi bemol, sin embargo esa no es la traducción más correcta. La traducción literal de horn es cuerno. También hay quienes le llaman corno en mi bemol, sin embargo volvemos a lo mismo. El corno es totalmente diferente, así como su sonido y la forma de tocarlo. Este instrumento es bastante fácil confundirlo con el barítono y el bombardino. Sin embargo, el barítono está afinado en si bemol y el bombardino está afinado en mi bemol, pero una octava por debajo del saxor. En las bandas de música británica, estos instrumentos tocan un rango de notas más grave. Es por eso que allá se les conoce como tenor sax horn. Tampoco debe confundirse con el mellophone, que es otro instrumento muy similar, afinado en mi bemol, pero que produce un sonido diferente. A diferencia de otros países, en México este instrumento se toca con un staccato bastante pronunciado, es decir, las notas se dan bastante picadas, con un golpe bastante agresivo al momento de tocarlo. Esto en la mayoría de la música donde se emplea este instrumento no es de dicha forma. En la mayoría de los países se le debería llamar saxorista al ejecutante de este instrumento, pero debido a que en México se le llama charcheta, es muy común que a los ejecutantes de este instrumento se les llame charcheteros. Los charcheteros mexicanos utilizan un tipo de articulación muy peculiar y muy conocido en la música mexicana. Para quienes conocen un poquito más de banda sinaloense, entenderán a la perfección de que los charcheteros o saxoreros o saxoristas, como les gusten llamar, en el género de banda sinaloense también deben tener cualidades de percusionistas, porque cuando una banda cambia de una ranchera, un son, a un guapango, una cumbia, un bolero, bueno, pues el charchetero número uno puede ejecutar ya sea el güiro o las congas, y viceversa. Entonces hay canciones en banda donde las charchetas no se utilizan, sino que por el contrario emplean estos instrumentos de percusión, el güiro y las congas. Como ya les había dicho, este instrumento está afinado en mi bemol, es decir, si un instrumento no transpositor como el piano quisiera tocar la misma nota que este instrumento cuando toca un do, tendría que tocar un mi bemol. Sin embargo, si un instrumento no transpositor como el piano quisiera tocar la misma nota que este instrumento, que es una trompeta en si bemol, cuando esta última toca un do, en el piano tendría que tocar un si bemol. Y como si bemol es la quinta justa de mi bemol, realmente cuando esos instrumentos tocan un do, están haciendo la tónica y su quinta justa, que vendrían siendo mi bemol y si bemol. Al igual que el sousafón, es decir, la tuba que se utiliza en la música sinaloense, al tubo que conecta a la boquilla con la maquinaria se le conoce como tudel. Hay distintos diseños de este tipo de instrumento, el saxor. Una de las diferencias más notables en los diseños es que algunos tienen la campana más grande, es que algunos modelos más modernos tienen los émbolos por acá arriba, o sea, en vez de tenerlos abajo de esta curva, los trae por acá arriba. Y uno de los diseños también más notorios es que el pabellón lo tienen desmontable o incluso apuntando hacia el frente en vez de apuntar hacia arriba. Pero son simples variaciones de diseño, el instrumento es exactamente el mismo, claro que también dependiendo de los materiales, de las marcas y sobre todo del músico, va a sonar de una u otra manera. Y bueno, estas han sido todas las curiosidades de este instrumento, espero que les hayan gustado. Si tienen por ahí algún otro instrumento del regional mexicano del cual les gustaría que hablemos, no duden en escribirnos en la caja de comentarios. Por mientras ha sido todo, suscríbanse y no se pierdan los nuevos videos. Se despide su amigo Maestro Aguirre.